todos, bienvenidos a Marca la Ruta. Les saludamos hoy Carelis Dorta y María Ángel Suárez en este nuevo episodio. Y para ello tenemos hoy con nosotros a Milena Araujo Ferrer, quien es coach de familia y con quien vamos a estar abordando un tema súper interesante. Porque vamos a hablar, señores, nada más y nada menos que de autoridad. Y la autoridad, pareciera estar en desuso. Así es. Es una palabra que mucha gente le teme, a lo mejor porque la asocia a autoritarismo, y hay una diferenciación entre ejercer la autoridad y ser un autoritario. Mire. Exactamente, sí, porque ejercer la autoridad viene de autoritas en latín, que en realidad es ayudar al otro a ser mejor. Y es muy distinto a esa otra forma que entendemos de una autoridad malentendida, que obliga, que exige, sin tener un sentido profundo. La autoridad viene a ser esa persona que tiene un cargo que le viene, la autoridad viene por el cargo o la oposición que ocupa dentro de la sociedad. O sea, autoridad es cualquier persona que tenga una posición que refleje alguien que refleje algo que necesita dar para servir al otro. Okay. Entonces, yo como persona que sirve, necesito darle al otro esas herramientas para que él sea mejor. Mire, Mire, en la actualidad, la autoridad debería estar, como siempre, pues, unida a lo que es el límite, a los límites que hay que poner en todas partes, sobre todo cuando tenemos hijos. Sin embargo, y aquí voy a hacer un intro un poco de mi edad, de mi época, cuando tú escuchas que dicen, en mi época, mi mamá o mi papá solamente con mirarme imponía autoridad. Actualmente, pues, no es tan así. Pero, sin embargo, eso no significa que, o sea, todo ha avanzado, y es ahí donde quiero llegar. ¿Cómo se ejerce la autoridad actualmente en las familias? Mira, cuando tú dices que todo ha avanzado, más que avanzar, todo ha cambiado la perspectiva. Porque este nuevo siglo ha comenzado con la idea que es real, que todos somos iguales, ¿no? Entonces, se han empezado a perder al inicio del siglo esa connotación que por ser tú el presidente tienes más derecho. Por ser tú mi papá tienes más derecho, por ser tú el profesor tienes más derecho. ¿Por qué? Porque han habido muchas injusticias. Y la historia de la humanidad, vienen los cambios frente a las injusticias. O sea, desde la esclavitud hasta la libertad de soltar a los esclavos, hasta la creación de las leyes. Siempre dicen que en Grecia dio la filosofía y Roma dio el derecho. Y entenderlo así, se dice, bueno, ¿por qué yo sí puedo y tú no? Claro. O ¿por qué? ¿Qué me da ese derecho de autoridad o ese deber? Ajá. Porque cuando tú decías ahorita, Milena, que está ligado al servicio. O sea, como yo te sirvo, yo tengo la autoridad para guiarte. Exactamente. ¿Qué te da ese la ese posición, estatus? la posición que ocupas, Okay. la posición que ocupas. Y esa posición viene dada o por la sociedad o por lo que tú eliges o porque te eligen. Okay. O sea, porque en un matrimonio se eligen mutuamente. ¿Okay? ¿Quién tiene autoridad? El equipo. Ahí no tiene más autoridad el papá y no tiene más autoridad la mamá. Frente a los hijos, papá y mamá deberían tener la autoridad. Los dos. Estén unidos o estén separados. Eso es importante desde el principio tenerlo claro. Es que él ha perdido la autoridad. Miren, la autoridad no se pierde. Se da mal ejemplo. O tú puedes decir, qué lástima que tengo que hacer lo que tú me dices, más no hacer lo que tú haces. Okay. Pero es fuerte, pero la autoridad no se pierde. Okay. O sea, la autoridad tú la tienes. Está por la posición que tú tienes. Es innata a tu posición. Por eso hablamos de que una persona electa tiene la autoridad de representarnos. Exactamente. Okay. Aunque sea un canalla. Exacto. O sea, es complicado, pero esa es la realidad del ser humano. Mire, y ante esto que ha sido tan contundente ya de inicio en el programa, ¿qué desafíos está enfrentando la familia con respecto a la autoridad en el seno de su casa? Ok, el primer desafío es reconocerla. O sea, los papás tienen que reconocer que son la autoridad. Eso se ha perdido,
porque no reconocen que ellos son la autoridad. ¿Por qué? Porque hoy en día, con esa manera de educar complaciente, positiva, que no impongas, que Escuches a todos. no tienes que hacer lo que tú quieras, sino no tienes que hacer lo que tus papás quieran. Pero el desarrollo del cerebro del niño, ya lo hemos visto en otras oportunidades, los niños necesitan una guía, porque ellos no pueden tomar decisiones por ellos. No porque sean malos, no porque no sepan, sino sencillamente porque no tienen el desarrollo biológico adecuado para reconocer el bien. Mile, antes que avances, si yo te preguntara, ante este primer desafío, Reconocerlo. Sí, el primer desafío es reconocerlo. Fíjate, si no sucede así, ¿cuál es la consecuencia inmediata con los niños? O con los menores que están en tu casa? Porque es que como es un tema tan denso, me gustaría de vez en cuando hacer una especie de puntualizar. Si esto no se cumple, pues pasa esto. Y ahí está el desafío, de evitar que no pase. Mira, lo primero que se le viene a uno a la mente cuando hay falta de autoridad es que si la autoridad no viene de casa, la autoridad la pone la sociedad. O sea, Otro la pone. Otro la pone. O sea, siempre la pone otro. O sea, si tú tienes un hijo desobediente, desobedece en la calle y la ley le cae. Claro. Si esta ley no le cae la ley de la empresa la empresa donde trabaja o el lugar donde la universidad que estudia. O sea, la autoridad siempre se manifiesta en cualquier nivel de la sociedad y del ambiente donde tú te muevas. O sea, el autoritarismo con el que tú puedes crecer en tu casa, porque en mi casa no hay reglas, en mi casa no hay ley, porque yo hago lo que me da la gana y a mí si no me lo dice mi mamá tampoco me lo vas a decir tú, porque eso es del adolescente de cada día. En un colegio. Un ambiente sin autoridad. Un ambiente sin autoridad. La primera gravedad es la delincuencia. Suena rudo, pero es la realidad. Claro. O sea, sin autoridad hay delincuencia. Y el segundo punto que viene ya más en la parte afectiva es no reconocer el bien. Y cuando tú no reconoces el bien, no sabes amar. O sea, cuando no hay autoridad, no reconoces el bien. No reconoces el bien. Porque ¿quién te enseña dónde está el bien? La autoridad. Son guías. La autoridad es sinónimo de guía. Y por eso hay leyes. Claro. Porque la ley no está hecha para perjudicarte. La ley está hecha para hacer el bien. Claro. Cuando las leyes están hechas mal, entonces, bueno, no se tienen que cumplir, porque uno está buscando es el bien. Claro. Entonces, yo no estoy diciendo que aquí no incumplamos las leyes. Lo que hay que hacer es que muchachos que crean las leyes creen buenas leyes. Crean buenas en función del bien. Ese es el segundo desafío. O sea, el primer desafío es reconocer que tú eres la autoridad. Yo siempre digo en mis talleres... ¿Por qué le cuesta tanto a la gente reconocer que es la autoridad? Porque exigir implica que el otro sufra. Y uno no quiere ver sufrir al otro. O sea, en el sufrimiento del otro está tu pequeñez. O sea, tú lo ves sufrir. Ay, no, bueno, no, entonces no importa. Entonces, ay, no, pero como es que le cuesta a nuestros papás, nuestros padres, como tú bien lo dijiste antes, con una mirada, porque ellos reconocían el bien. Ellos estaban claros en que el obedecerme es un bien para ti. Ellos estaban claros. En cambio, aquí titubeamos. Claro. Entonces, como que, bueno, no importa, entonces no quiere ir para el colegio, entonces no vaya. Claro. O sea, mi mamá, que es del siglo pasado, con el perdón que la nombre, y mi mamá siempre me dice, Milena, me dejas muy mal, pero bueno, mi madre era consentidora hasta el infinito. Y me decía, mi muchachita, tú sufres mucho en el colegio porque, como les he contado, tengo dislexia y tengo déficit de atención. Y yo llegaba del colegio llorando. Y mi papá decía, ella va al colegio. Y mi mamá, no vaya. Y mi papá, ella va. Entonces, gracias a Dios, había equipo. Prevalecía el ir, porque mi mamá decía, anda que tu papá te va a llevar. Porque si fuera por mi mamá, ¿qué sería la vida de Milena? Tuviera, no sé. Claro. Ahora, te preguntaba, ¿por qué nos cuesta reconocerlo? Y dijiste algo que me impresiona, porque por el sufrimiento del otro. Y como el otro está sufriendo, pues nosotros no queremos que esa persona sufra y que les exijamos. Pero, ¿cómo entendemos que ese sufrimiento es necesario de repente para formar el carácter, para adquirir virtudes, para cumplir retos? Mira, en esta época es complicado reconocerlo solo. O sea, necesitas buscar ayuda.
O sea, cuando a ti los muchachos se te están yendo de las manos y no entiendes por qué faltan el respeto, no entiendes por qué no me hacen caso, porque es que ni a su papá, es que yo no sé cómo controlarlo. Los papás se están dando cuenta, porque es lo que me ha tocado recibir, y eso es increíble, cuando unos papás adolescentes con 17 años de casados, 20 años de casados, no saben qué hacer con sus hijos de 16, 17 años, porque no hacen caso. Y están preocupados del desmadre que se vive en la sociedad. Porque la autosuficiencia y la seguridad con que un muchacho de 16 años le responde a los papás, no me da la gana, no lo voy a hacer, vete tú si quieres, yo no voy más, no me interesa, es complicado. Entonces, hoy en día, me preguntas, Karen, ¿qué hacemos? Hay que buscar profesionales, estoy a la orden, y estoy segura que los hay, para buscar los recursos personales para aguantar el palo y resistir. Porque hoy en día es una prueba de resistencia para los papás. ¿Quién se cansa primero? Porque a veces nos cansamos primero los papás. Sí. Los chamos tienen más energía, más fuerza, más ganas, más... Están empezando. Están empezando. Entonces, ¿quién se cansa primero? Mire, vamos a hacer una primera pausa, pero sería súper chévere entender hacia dónde vamos con esto. Estamos hablando de autoridad. ¿Y quién ejerce la autoridad? La autoridad la ejerce el que le toca porque tiene ese espacio o ocupa ese lugar Exactamente. En la sociedad, en la casa. La posición que tienes en la sociedad es quien te da la autoridad. Y luego tienes el primer reto o desafío, reconocer que eres la autoridad. Exactamente. Y que la tienes que ejercer. Y para reconocerla, tú primero hacer que el otro la reconozca. Exacto. Y dijiste un segundo desafío. No, el segundo desafío es exigir. ¿Cómo puede la autoridad en las familias ayudar a la autorregulación emocional de los hijos? Mira, la autorregulación de las emociones viene fundamentada por el amor, más que por la autoridad. Okay. O sea, la autoridad no es quien facilita la autorregulación de tu emoción. Quien te da la fuerza para el autocontrol es el amor que tú sabes que te tienen y que tú tienes hacia el otro. Ok, no es la norma. No es la norma. Esto hay que hacer así, entonces contrólate, cálmate, no es eso. No. ¿Cómo Mire, funciona? la autorregulación. Expliquemos un poquito qué significa. Por La- lo menos un niño que no se controla, ¿por qué? ¿Está frustrado? Bueno, porque la frustración es parte de lo que de saberte manejar frente a la ley. No hacer lo que te da la gana, te frustra. Okay. O equivocarte y asumir las consecuencias de ese error, de esa mala decisión, es lo que tú necesitas controlar para no explotar o para no deprimirte o para poder volver a comenzar. Porque a veces lo que le cuesta a uno es recomenzar, decir, no, ya no puedo, y esto no lo puedo hacer, esto no, imposible. Entonces, el punto clave de la autorregulación es el amor. O sea, muchísimas veces tú dices, voy a dejar de hacer esto, no porque lo tienes que dejar de hacer, sino porque no le puedo hacer esto a mis papás. O mi profesor confía demasiado en mí, o sea, ¿quién No de lo quiero nosotros no se defraudar. acuerda del único profesor del que no te copiabas? Sí, Porque exacto. es que, o sea, primero muerta antes de traicionarle la confianza a O ese sea que, profesor. y esa acción no se devenga por la autoridad, sino por el amor que tengo hacia esa persona. O que esa persona tiene hacia mí. hacia O sea, mí. la seguridad que yo tengo de que me quieren es lo que me ayuda a mí a gestionar, cumplir con mi deber, manejar mi frustración, no explotar y arrancar cabeza. ¿No? ¿Por qué? Porque quiero, porque amo. Esto es muy profundo y es una realidad, pero es lo que tú le enseñas a los muchachos. Claro. Tú al final, la regla, la ley, lo que te estoy diciendo, no es porque a mí me da la gana, Claro. es porque eso es lo que a ti te hace bien. Y ese es el punto de la autoridad. Además que, escuchándote, Mile, me viene a la mente que es un proceso más de negociación que de imposición. Cuando queremos tener pues resultados positivos, porque eso me da pie a preguntarte qué tipo de decisiones impulsivas trae un ambiente donde la autoridad está desfigurada. Mira, siempre pongo el ejemplo de las vallas en la vía. Como viví en Mérida, yo decía, si tú vas al Pico del Águila y no tienes las vallas en la vía, a nadie se le ocurre decir que esas vallas te están poniendo Protegiendo, límite. claro. No, que te están poniendo límites. Ah, Que no me dejan ser libre. La baranda. Porque esa baranda Ajá. me impide. ¿Qué es eso? Yo quiero llegar al Pico del Águila, al Águila como me dé la gana.
O sea, a nadie se le ocurre decir que la flecha que te indica que a mano derecha viene la curva, te está coaccionando ir a ¿Hacia la dónde derecha. ir? ¿Y por qué tienen que poner esa flecha ahí si me da la gana de seguir derecho? Las leyes de tránsito son una evidencia de la importancia de una regla. Porque si tú no te paras en el semáforo rojo, ¿por qué me tienen que ponerme un semáforo rojo? No me da la gana. Hay un caos en la vía. De hecho, vivimos en un caos cuando no se cumplen las leyes. Y mire, ahorita que dijiste eso, me parece súper importante porque ¿qué podemos esperar de una sociedad donde todo el mundo se come la luz? No hay autoridad. ¿Por qué todo el mundo se come la luz? Porque no hay autoridad. O sea, cuando hay autoridad, todo el mundo respeta. Pero volviendo al punto de la autorregulación, entonces tú te das cuenta, a nadie se le ocurre decir, ay, que me quiero ir para el Pico del Águila, pero me zumbo por ahí. No lo haces, ¿verdad? Esos son los límites y las reglas que hay en una casa y en una sociedad. Ninguna regla está hecha para que tú seas menos libre. Okay. La regla está hecha para que tú llegues bien a donde quieres llegar. Podemos decir que los papás o la figura de autoridad en una casa le raya la cancha a los niños, para hablar en términos de juego. Te raya la cancha, si tú estás jugando fútbol, mira, si haces esto, es offside, está fuera de juego, claro, o es gol, o sea, estamos rayando la cancha, esos son los límites. No estamos porque no nos quieran, es porque nos están guiando, es una guía. Y acabas de decir algo súper importante, que es, y que yo creo que a los papás esto les va a ayudar tanto, porque a veces uno no le gusta sentirse malo, como tú decías, o no le gusta hacer sufrir al otro. Exacto. Pero cuando tú entiendes que estos límites son coherentes con la búsqueda del bien para ese hijo tuyo, para que él aprenda cómo comportarse, porque esto al final le va a traer beneficios en sus relaciones sociales, en cómo se maneja con los demás, en los grupos, uno tiene que decir, es mi responsabilidad la autoridad. Y por eso el tema del autocontrol es tan importante, porque si yo le digo a todo que sí, o le digo todo que no, porque es importante también tener un equilibrio en las cosas, no le puedo decir ni a todo que sí, hay que tener un equilibrio. Si él no sabe, o esa personita que se está criando no sabe que hay una razón superior por la cual hacer caso, es más difícil hacer caso. Por eso, de 0 a 3 años no entiendes nada. Claro. De 3 años a 6 años tú empiezas a entender que te tienes que quedar en el salón de clase, que tienes que aprender a leer, que tienes que bañarte, que tienes todo. Mientras tanto te lo hacen tus papás. A medida que tú vas avanzando, vas entendiendo que eso es bien para ti. El sentido, claro. Sí, y acabas de marcar edades. Sí. Pero yo sí quisiera que nos comentaras si ya hay un joven que ha estado bajo un ambiente de poca autoridad, poca cancha rayada. Ajá. Para esos papás, hay esperanzas, Mile. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se fomenta el diálogo ahí? ¿Cómo recogemos eso ahí? Mira una cosa, los muchachos, los límites es una manifestación de cariño. O sea, cuando un hijo se siente que puede hacer lo que le da la gana, lo que siente es que no lo quieren. Oh, wow. ¿Por qué? Porque a nadie le importa lo que hago. Les da igual si llego, si no llego, si tomo, si estoy borracho, si no estoy borracho, si me como lo que me da la gana, si estudio, si no estudio. No, a mis papás no les importa. Claro. Lo que tú estás manifestando ahí es que no los quieres. Entonces, ¿cómo puedes recoger a ese muchacho que está disperso, que no había? Porque yo estoy segura que todos los papás marcan las rayas. Lo que pasa es que a veces las marcas suavecito, otras veces las marcas con un color blanco que se con la luz confuso, no está claro. Lo único que tienen que haber son buenas conversaciones, sobre todo con adolescentes. Los muchachos entienden más de lo que uno quiere. ¿Qué falta ahí? Un hábito, una voluntad que no está entrenada. Y para eso están los papás. Claro. Y si son los papás los que no tienen voluntad, hay que entrenarse. ¿Cómo? Con el ejercicio de vuelta. Siempre, no es que nunca, es que a mi papá no le importa que yo llegue tarde a clase. Eso es una cosa típica de colegio, que yo siempre, o sea, le reclamo a los papás. O sea, la importancia de valorar el tiempo académico de los muchachos. O sea, ¿cómo no te va a importar que llegue tarde? Y debería haber castigo para los papás, porque llegó tarde. Debería haber castigo para los papás o por lo menos una sanción para que reconozcan la importancia del valor del tiempo. Claro. O sea, del tiempo académico, del tiempo de formación. Entonces,
sí hay tiempo, o sea, siempre hay tiempo. Y más ahora con el desarrollo del cerebro, que se sabe que es hasta los 25 años que los muchachos no terminan de desarrollarse. Mira, Mile, una pregunta. En este establecimiento de normas claras, las familias deberían tener como esos acuerdos a los que lo llegan. Hay algunas, yo digo que al igual que en las empresas, hay decisiones que son verticales, yo Y recibí otras la información, negociables. no se negocia. Y otras directrices que son negociables. Ok. ¿Eso es sano en la familia también? Eso es sano, pero ¿quiénes son los primeros que se tienen que poner de acuerdo? Los papás. Y miren, muchachos, antes de casarse, háganlo. Pónganse de acuerdo. Y esos acuerdos no es que no es que no se puedan mover, Exacto. o sea, sino que al contrario, o sea, a medida que Vas madurando. nos casamos y pensamos que esto nunca iba a pasar y ya pasó. Bueno, ajá, ¿qué vamos a hacer? No nos importa, si nos importa, esto está bien, esto me hace mejor persona, me hace peor persona. Yo siempre digo que hay unos acuerdos claves que son importantes. La mesa, ¿cómo vamos a comer? Parece algo sencillo, pero en la mesa es un lugar de sociabilizar. Exacto. Y sociabilizas tanto con tu pareja como con los hijos. Entonces, ¿cómo vamos a comer en familia? Es importante. O sea, Todos juntos, a horas Mira, distintas. desayuno, almuerzo y cena. ¿Cuándo vamos a estar? ¿Y qué tiene que ver eso con la autoridad? Todo. Porque ahí es donde tú manifiestas cómo te sientes y ahí es tú cómo regulas. Ahí es donde tú estás, la manera es regular, cómo te sientes, qué pasó, qué no pasó, esto se hace, esto no se hace. ¿Dónde comunicas? Si estás todo el día con el celular, antes mi papá decía, paguen ese televisor que vamos a hablar. Ahora no es el televisor, Sí. ahora es el celular. Claro. Una competencia dura ahí con los celulares. Dura ahí. Entonces, bueno, no sé si respondía a lo que quería. Sí, y ahí te decía, cuando, o sea, los muchachos pueden atender mejor las normas o cumplirlas o comportarse de acuerdo a ellas si conocen que eso es algo que para esta familia es importante. Sí. O sea, porque de repente no les hemos dicho, o sea, los esposos se pusieron de acuerdo. Ah, mira, queremos que comamos aquí y los nietos no saben. No, mira, que es que esta es la hora en que papá y mamá están y queremos hacer esto juntos. O sea, como hacerlos partícipes de que conozcan, así como uno se estudia las leyes de tránsito. O Exactamente. o sea, que conozcas cuáles son las normas de tu casa. Porque a mí me pasaba, yo decía, a mí me iban a visitar mi casa y yo decía, epa, en esta casa no se dicen grosería, porque mi papá no decía. Y amigos míos súper groseros llegaban a mi casa, epa, en casa de Carolina no se dicen grosería. O sea, ya la gente sabía que eso era así. Entonces, Así es. ¿cómo socializas eso? Bueno, en tus palabras está la respuesta. O sea, lo importante es comunicarlo, hablarlo, ponerse de acuerdo. A medida que los muchachos crecen, es como lo típico que dice, en esta casa no, Así es. en esta casa, por ejemplo, mi papá, los varones, en esta casa no se come sin camisa. Límites. O sea, eso era una regla. Así es. Y mi hermano, ¿pero qué importa? Ah, tengo calor. Y mi papá, te pones la Y franela. típico que llegas no, a otra casa y ves a alguien en la mesa Ajá. sin camisa y, o sea, Tú dices, ¿qué es esto? Te ¿qué choca. pasa aquí? Te choca. Porque cada casa tiene sus normas. Unas reglas que son importantes, no son importantes, son valiosas, no son valiosas, eso lo genera cada familia. Así Lo es. importante, o sea, lo importante es que para los puntos claves tienen que estar de acuerdo a los papás para reflejarlo. Porque cuando tú salgas a la calle vas a saber cómo comportarte, porque en la casa te enseñaron. Así es. ¿Cómo se puede lograr ese equilibrio dentro de las familias entre lo que es la autoridad bien entendida y la llamada libertad de los jóvenes? Porque sí, pues ellos necesitan una cuota de libertad. Mira, es interesante la pregunta porque no hay contradicción entre autoridad y libertad. O sea, no hay contradicción porque, como dijimos al principio, ¿no? La autoridad hace que tú seas mejor. Y ese hecho de ser mejor, ¿en qué consiste? En que tú elijas el bien, sepas dónde está el bien que a ti te va a hacer feliz, el bien que te va a hacer mejor persona, el bien económico, el bien. O sea, que tú seas capaz de elegir el bien. Entonces, cuando no hay autoridad o cuando tienes la oportunidad de elegir otra cosa que no te hace bien, puedes tener la facilidad de caer en un vicio, de elegir algo que no es lo óptimo para ti. Y eso es realmente lo que te puede esclavizar, porque al final, cuando algo te cae mal a ti, pero crees que es bueno, como cualquier tipo de vicio, entonces salir de eso es imposible hasta que busques Lo haces ayuda consciente, externa. exacto, Lo haces lo haces consciente. consciente, Entonces entonces- no hay contradicción. Tú puedes decirle a un muchacho, hasta aquí es, y no estás yendo contra su libertad.
Claro. porque más bien lo estás dándole una ayuda a su voluntad a que sepa llegar hasta donde tiene que llegar en su vida. Y que ese es el bien, o sea, que escoger cumplir esa orden o cumplir con ese requerimiento que se está dando, lo está ejerciendo libremente, porque yo no me quisiera parar, pero mi papá me está diciendo que me tengo que parar, entiendo que eso es lo que debo hacer y libremente decido pararme. Claro. O sea, más o menos esa sería la ruta para entender cómo esa autoridad te lleva a la libertad. No, y más allá, cuando no están los papás, ese joven puede hacer el bien. No importa si no te están viendo. Pero ya es un Exactamente. hábito. Claro. Ya tú sabes, o sea, eso es lo que tú te llevas cuando sales de casa. Sí, porque ya yo sé, por eso es tan importante iluminar la cabeza. Sí. O sea, que tengas las ideas claras. Porque si tú te equivocas sabiendo, o no te equivocas, sino que eliges algo que está mal, sabiendo que está mal, no hay problema. Mire, tú sabes que, volviendo a un tema que habíamos tratado antes, pero me quedó como dando vueltas en la mente, era que cuando tú haces equipo en casa, ¿verdad? A quienes Ajá. les toca formar, educar, si de repente hablamos de autoridad, ¿cómo trabajamos el no desautorizar al otro? Eso cuesta Mira, a veces. pero eso es un tema que yo personalmente, yo lo manejo como un mito, Ok. ¿ok? Porque en realidad tú no le puedes quitar la autoridad a nadie porque la autoridad es por la posición que tú tienes, Ok. ¿ok? Entonces, no me desautorices. En realidad, lo que hay ahí es tú estás compitiendo. La autoridad lo que está es compitiendo. No le estás quitando Porque autoridad. están en el mismo, Están en el mismo nivel. Papá y mamá, por Entonces, ejemplo. pero déjenme decirles que eso es opinión de Milena, que ha estudiado. No está sustentada Sí, científicamente sí, todavía. eso no está sustentado. Pero lo que yo veo es que en realidad a ti no te están quitando la autoridad, porque tú tienes autoridad solamente por ser el papá. ¿Qué es lo que está viendo ahí? Que hay una competencia de a ver cuál de la autoridad prevalece. Ok. Entonces- O que hay una falta, ahí hay otra cosa, que sería una falta de comunicación previa entre quienes ejercen la autoridad. Y además, por eso es tan importante que ya esté claro de antemano las situaciones. Cuando pase esto, ¿qué le vamos a decir? Ajá. Si nos viene Si piden con permiso. Pero hay mamás que dicen, se lo voy a decir a tu papá. Ajá. O Que le por dan sea, to- le regalan pasan- toda la autoridad. le pasan la Pero autoridad. ya va, un momento, vamos a Ajá. aclarar aquí Ok. conceptos. Tú no le pasas la autoridad a él, sino la decisión. Ok. Ok. No le pasas la autoridad, Ah, le muy pasas la bien. decisión, ¿ok? Porque la autoridad la tienes tú. Y porque tienes la autoridad, usted decida. Ajá. Porque yo no voy a decidir. Eso Ok. ahí no pasa absolutamente nada. Ok. ¿Qué es lo importante? Que papá y mamá, antes de eso, ya ella sepa lo que él va a decir, porque se han puesto de acuerdo. Porque también es bueno y es sano que la mamá proteja el sentimiento, Claro. que cuando el papá le diga 3 cosas, él apoya al papá, pero venga acá, no te Eso. preocupes, Exacto. cónchale, Vamos sí a sé que te decirlo cuesta, primero, y tal. se lo hubiésemos dicho antes, vamos Pero, a... es exacto. bien bonito y es bien interesante reconocer que es que no me están quitando la autoridad, sino ven acá, vamos a ponernos de acuerdo. Ujú. O sea, porque yo tengo tanta autoridad como tú. Lo que pasa es que tú quieres que prevalezca tu opinión Claro. y lo que no estás tomando en cuenta la mía, porque la autoridad es la misma. Ok. Mile, ¿Qué te parece? Eso me parece Espectacular. un gran reto familiar. Exactamente. ¿qué necesitan nuestros hijos para ser responsables y autónomos? Mira, la responsabilidad viene dada por dejarlos hacer y que asuman las consecuencias. Dejaron la tarea en el colegio, la dejó. O sea, no la voy a buscar. Ay, Dios, se parte el corazón. Botó el termo que costó mucha plata. Ajá. No tiene termo, se va con su vasito de Agüita. agua, que no, ya no sé si No ahorita- digamos marca, pero exactamente, ya ajá, no con se puede- tapita. Envasadita. con tapita, te vas con tu vasito. O sea, ¿cómo generas tú respuestas responsables? Dándole responsabilidad y que asuman las consecuencias. En el grado de acuerdo a la edad, porque Claro. tampoco pueden asumir consecuencias que al final puede ser tu responsabilidad. Claro. Si llegan tarde al colegio y esa tardanza es porque no se levantó, porque no se cepilló los dientes, porque 3 horas para que se peine, 4 horas para que... En realidad la responsabilidad es del niñito. O sea, tú tenías el tiempo y no lo utilizaste, llegamos tarde. Pero si fue porque tú te distrajiste, estabas viendo el celular, hablaste con tu esposo, no se te olvidó, X, Y, Z, hay que... Es complicado, pero esa es la vida.
O sea, esa es la vida y hay que vivirla con felicidad, no con estrés. Mire, hay unos conceptos por ahí y se habla ahora de la autoridad participativa. Ajá. ¿Qué quiere decir autoridad participativa y cómo se implementa? Si es que es buena o cuál es tu visión al respecto. Mira, la democracia es un sistema político, que en casa no puede haber democracia. Ok. Esa es otra cosa opinable, ¿ok? ¿Por qué es opinable? Porque si son 3 hijos contra 2 papás, o sea, y votan los 3 en contra de lo que la autoridad sabe que es mejor, perdimos. Claro. Entonces, hay cosas que no se pueden someter a votación. Okay. O sea, por eso es que las reglas del juego tienen que estar claras. O sea, si yo me quiero ir a dormir a casa de mi amiga porque tiene una fiesta y tenemos que ponernos de acuerdo, mira, van a salir a las 3 de la mañana, es que es peor irlos a buscar o que se quede a dormir allá. ¿Quiénes son los con quién se van a quedar a dormir? ¿Qué va a hacer? Ya los conocemos. O sea, todo ese tipo de cosas que están en juego es algo que es un trabajo para los papás. Por eso es que, muchachos, ser papás es un trabajo. Es un trabajo, que la gente cree que nada más es fácil. Exactamente. ¿No? O sea, entonces, autoridad participativa, si participan papá y mamá, abuelos, tíos, primos, profesores y todo, que la participación llegue a acuerdos. Pero la autoridad la tienen los papás. okay. Es que tu mamá me quita la autoridad. No le quita la autoridad. Tú le estás dejando a los abuelos el papel de abuelo. Claro. O sea, no le pidas a un abuelo que cumpla tus reglas. Claro. No lo dejes en casa del abuelo si tú no quieres que vea televisión, si tú no quieres que coma chocolate, si no, tú no quieres dormir, porque el abuelo no va a cumplir tus reglas. No, y tampoco le puedes pasar toda la autoridad al colegio. Bueno, o sea, tú no le pones autoridad en tu casa, pero sí quieres que lo haga el colegio. O sea, sí. Qué complicado. Yo siempre digo que yo dejé de estar en el aula porque yo dije, a quien hay que educar es a los papás. Porque si tú no puedes con 2 hijos, no le puedes exigir a un profesor que pueda con 40 muchachos. Claro. O sea, entonces lo que hay que empezar es enseñarle a los papás que puedan con los 2 hijos para que ellos dentro de un salón de clases sepan quién es la autoridad. Porque si tú en tu casa no reconoces la autoridad, en la calle tampoco la reconoces. Claro. Y no la reconoce porque ni mi papá me dice así. Claro. A mí no me digan... entonces ahí empiezan los problemas de... El maestro tiene que reconocer que también tiene tiene que contenerse mucho y hoy en día cualquier palabra, cualquier gesto puede ser ofensivo y puede generar un problema gravísimo porque la autoestima está sobrevalorada. Claro. Porque en realidad la autoestima no se basa en lo que a ti te dicen, sino cómo te quieren. Claro. O sea, porque a mí mi mamá me decía... Mi amor, pero es que tú pareces, y me daba un insulto que no lo puedo decir en la radio porque puede o sea, no, me hiciste recordar que mi mamá, yo decía, mamá, qué mala eres, no sabes lo mala que puedo llegar a ser. Y me acuerdo que había hasta una carta que hablaba de, sí fui mala cuando no te dejé ir. Claro, exactamente. Bueno, pero por ahí van los tiros. Esto da para mucho, pero estamos llegando al final y no quiero que nos vayamos antes sin que puntualizar. Antes que cerremos, no quiero dejar, perdón, Simón, que nos robamos unos minutos. Los hermanos, cuando hay varios hermanos, ¿la autoridad del hermano mayor existe? La autoridad del hermano mayor existe porque en casa está la prioridad. ¿Quién llegó primero? Está el rol, como tú decías, tienen un papel. ¿Quién llegó primero? O sea, tú no le puedes dar autoridad al chiquito. Porque no, pero es que hay que complacerlo. No, señor, hay que preguntarle al mayor, ¿tú qué quieres? Claro. ¿Para dónde vamos? Vamos a complacer al chiquito, nos ponemos de acuerdo todo, pero no puede ser que el varón o la niña mayor tenga que bailar al son del chiquito porque todo el mundo está fijándose en lo que quiere el chiquito. Por favor, tomen en cuenta los hijos mayores. Mira, además, cuando no hay hermanos y es hijo único, el hijo único no puede ejercer la autoridad para atrás, o sea, para arriba, para el papá. Exactamente. No, ahora sí, nos vamos a ir a puntualizar. Puntualizar, estamos al final, pero ¿cuáles serían, Milena, esos puntos claves que nosotros necesitamos para ejercer la autoridad y para que los muchachos entiendan que esta autoridad viene desde el amor y porque queremos su bien? Pero ¿cuáles son esos puntos claves que necesitamos? Y ahí cerramos. Primero, la comunicación. O sea, que pongámonos de acuerdo para ver qué queremos de nuestra familia. ¿Cuál es la familia que queremos ser? ¿Cuáles son las características de mi familia? ¿Qué es lo que yo quiero que mis hijos tengan?
Si no sé, me documento, averiguo. No quiero ser como mis papás. Primero, comunicación. Tener las reglas claras, reconocer qué quiero. Y eso se trabaja con la vida. Eso no es como un papel estático, esa no es la constitución de la República. No, esa no es una Exacto. constitución. Ajá. O sea, las reglas pueden cambiar Ok. porque la vida cambia. O sea, pero lo importante es que estén de acuerdo. Después, es muy importante saber que la autoridad soy yo. La autoridad son los papás. La autoridad no son los hijos. La autoridad no es los amigos. La autoridad no es la son los sociedad. abuelos. No. La autoridad no son los abuelos, pero ellos ejercen de autoridad en su medio. Exacto. Si yo vivo con mis abuelos, ellos tienen la autoridad de quienes son. Exacto. O sea, acuérdense que ¿qué es la autoridad? ¿Quién me da a mí la autoridad? La posición que yo tengo. O sea, y la posición que yo le doy a mi abuelo, a mi papá, que es el abuelo, él es mi papá y siempre va a ser mi papá, pero es el abuelo. Entonces, hay que haber diálogo, hay que haber comprensión y no le puedo exigir a un abuelo lo que le corresponde a un papá. Correcto. Muy bien. La Muy autoridad bien. la tienes el papá. Entonces, uno, comunicación. Dos, mi posición. ¿Quién tiene la autoridad en esta casa? Yo. O mamá, o papá, o tío, o abuelo, El que o sea, los esté. el que le toque. El que le toque. El que le toca por la posición y en el colegio quién lo tiene, en la universidad quién lo tiene y en la Exacto. sociedad quién lo tiene. ¿Ok? Entonces esas serían las dos claves. Y después vino una cosa bien interesante que tú la tocaste, que son esos pasos para reconocer. Tener las ideas claras no necesariamente hace que tú hagas las cosas. Entonces, yo tengo clara la autoridad, tengo claro lo que tengo que hacer, pero no hago nada. Y no hace nada, porque además antes era tan obediente y ahora no. Entonces, hay que generar cosas que fomenten los hábitos para poder tener límites. No hay conciencia de el bien si yo no sé elegirlo siempre. Entonces hay que volver a báñate. Y bueno, nada, esos son como los tres Milena, puntos. maravilloso. Gracias por que cada vez que vienes nos enriqueces con todas estas cosas de las que conversamos. Nosotros nos despedimos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @Marca Comunicaciones, marca con K, @Escuela para Todo y también a la radio universitaria a través de @FM Piso UC. Ha sido un placer acompañarlos hoy y seguimos conversando de temas interesantes con ustedes. Hasta la próxima.